en proceso. Está tardando un poquito, no sé por qué. Ahí está grabando ya, profe. ¿Ya? Hace que me indica que todavía no, pero bueno. Ya ya, listo. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en materia. El tiempo corre rápido. Quiero que sepan que nomás nos falta este capítulo, otro más, y empezamos con el examen parcial. Entonces, vean que cómo se pasa el tiempo muy rápido. Hay que aprovecharlo. Como que el tiempo pasa, es de no pregunta. Entonces, seamos en lo más, ¿cómo se dice? En lo posible, aprovechar el tiempo, leer todo lo que se pueda. Cualquier duda, cualquier cosa, ya saben que yo siempre estoy ahí, pendiente. Vamos a iniciar. Voy a mover los slides y si no se mueven me dicen. ¿Sí se mueve? Sí, profe, sí se está moviendo. Excelente. Bueno, vamos a empezar. Estamos hablando del título 3, teoría general del acto jurídico. Vamos a hablar en sí del acto jurídico. Es muy importante que lo entendamos porque todos los días, bueno, no todos los días, pero en nuestra vida, desde nuestra vida productiva empezamos a generar nosotros actos jurídicos, a veces ni nos damos cuenta, ¿sí? Entonces por eso es importante, perdido, saber qué es lo que estamos haciendo y más nosotros que vamos a ser abogados, ¿eh? Muy bien, vamos a ver. Son 4 capítulos. El objetivo es comprender las principales disposiciones del acto jurídico y los regímenes que lo caracterizan. En el capítulo 1, definición del acto jurídico. Capítulo 2, elementos esenciales del acto jurídico. Capítulo 3, de la inexistencia y nulidad en el derecho mexicano, del acto jurídico, obviamente, y elementos de validez del acto jurídico. Ustedes ya peinaron un poquito esta información a la hora que hicieron sus preguntas de la actividad que estamos revisando, de la actividad 3. Ya algo vieron de esto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que de alguna manera obligarlos a que ustedes vayan un poquito adelante de las cosas y luego rematarlo o profundizarlo en la sesión síncrona. ¿Ok? Vamos con el primer definición. Definición de acto jurídico: es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Es una manifestación de la voluntad, o sea, es algo que yo quiero hacer, ¿sí? Y ese yo quiero hacer, al formalizarlo, produce consecuencias de derecho, ¿sí? Como una compraventa, un contrato privado de compraventa, o una donación, un pago, una remisión de deuda, inclusive al firmar un contrato de arrendamiento, por ejemplo, al comprar algo en una tienda, tan sencillo como comprar algo en una tienda, cualquier cosa, al comprar una computadora, al comprar una televisión, lo que sea, en una compraventa, por ejemplo, cuando a mí me tocó hacer muchos tipos de esas cosas, contratos privados de compraventa, ¿sí? Un terreno industrial muy grande, una persona, o una empresa más bien, estaba interesada en comprarlo, manifiesta por escrito, ya está generando un acto jurídico, manifiesta por escrito la intención, se llama carta de intención, de querer comprar ese terreno. Y eso le permite, ¿qué genera en él el que emite la carta y qué genera en mí que recibo la carta? En él genera la obligación de revisar, porque en esa carta se manifiesta: tengo la intención de comprar tu terreno, pero dame 15 o 20 días en lo
en lo que reviso la información del terreno. ¿Sí? Entonces, yo tengo 15 días para revisar esa información y emitir un acuerdo, una consecuencia. ¿Sí? Por el contrario, yo tengo la obligación, yo que recibo la carta y que le acepto la carta firmada del que me quiere comprar, yo tengo la obligación, todo eso se pone en la carta, en proporcionarle toda la información necesaria, ¿sí?, que le permita al comprador entender y ver cómo está la propiedad en cuanto a miles de cosas, ¿no? Sus planos, sus permisos, sus usos de suelo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, ¿no? Hay una fecha límite, hay una fecha límite que tiene que cumplir, y hay una obligación de mi parte de entregarle toda la documentación para que él lo pueda revisar y que esté tranquilo y que cumpla esa propiedad, que cumpla con lo que esa persona necesita para después pasar a ¿qué? Al contrato privado de compra-venta. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Ahora sí, la información está correcta, voy a comprar tu terreno, lo acepto. Previamente se acordó un precio, se genera un contrato privado de compraventa en donde ¿qué? Yo, fulano de tal o empresa de tal, o yo en nombre de la empresa, acuérdense que vayamos las personas morales, en nombre de la empresa tal, voy a firmar el contrato privado de compraventa donde se estipula el precio y los tiempos de concretar la operación. Y un porcentaje, generalmente en esas operaciones como son muy grandes, de mucho dinero, hay un porcentaje que se determina en pago, ¿sí? En señal de trato se le llama, ¿sí? Pero no deja de ser un contrato, ¿sí? Donde genera derechos y obligaciones en ambas partes, ¿sí? Entonces, en ese contrato se determina, me vas a dar el 25% en señal de trato del costo de la propiedad, te voy a entregar el resto de la papelería para que la revises, me vas a entregar ese dinero el lunes, ¿sí? Y el resto del dinero me lo vas a entregar ante el notario al momento que estemos firmando la compraventa en el notario. Entonces se generan una bola de actos jurídicos impresionantes, ¿sí? ¿Sí? Todos con consecuencias de derecho. Entonces, nomás ahí se hicieron bastantes, ¿no? Generamos muchos, 3 o 4 muy importantes. Y puede ser que también decía, ¿sabes qué? Tu papelería no cumple con lo que yo estoy buscando, cumplo con el término que dijimos en la carta de intención y no se hace la operación. Lo que comúnmente decimos, se cayó la operación. ¿Sí? Ese es uno de los casos. En una donación, cuando los papás, eso me tocó también con una hermana, la ayudé con eso, una hermana cede los derechos a través de una donación sobre una propiedad que tienen aquí. Entonces se hace un contrato de donación donde se estipula que yo cedo el 100% de mis derechos sobre la propiedad tal, ubicada tal, en la ciudad tal, etcétera, todos sus datos, que tiene un número de predial tal, que mide tal, etcétera, todo esto, que actualmente está a nombre de no sé quién, cedo todos mis derechos. ¿A quién? A mis hijos, tal, de tales edades, que viven tal lado, etcétera. ¿Sí? Hay un contrato de donación. Es muy común entre padres e hijos por el tema de fiscales, ahí no se pagan impuestos. ¿Sí? Como le decía, en otro caso, un simplemente pago, una apertura de crédito en un banco, en Coppel, ¿sí? Una apertura de crédito en Sears, en Liverpool, una tarjeta de crédito, es un contrato, es un acto jurídico que genera consecuencias de derecho. Todas esas cosas a veces las hacemos y no sabemos ni qué estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, por lo común que es, no hacemos conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Pues todo eso genera consecuencias de derecho, obligaciones, derechos y obligaciones y consecuencias de derecho. ¿Estamos? Diferencia entre hecho y acto jurídico. El hecho jurídico dice que cuando por un acontecimiento natural
o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho. Yo no estoy pensando en generar consecuencias de derecho. Yo no tengo esa intención. Yo nomás lo hago porque lo hago. ¿Qué ejemplo hay podemos tener? Muy común. Simplemente el nacimiento, el tener hijos. No estamos pensando en generar consecuencias de derecho. Es un acto natural, ¿sí? Pero es un hecho jurídico, ¿sí? No tenemos esa intención de generar consecuencias, pero que sí las generamos. Pero bueno, pues el nacimiento propiamente es eso, es un hecho jurídico. El matrimonio hay unas personas que dicen que el matrimonio es un acto jurídico porque interviene la voluntad, pero no estoy pensando en generar consecuencias de derecho. Entonces es un hecho jurídico. Entonces ahí está la rebatinga, ¿no? De qué es. Yo pienso que es un hecho jurídico porque no estamos pensando en generar consecuencias de derecho. Lo hacemos por naturaleza, estar juntos, tener hijos, la casa, etcétera, el kinder de los niños, etcétera, ya íbamos avanzando. Lo hacemos de manera natural, sin pensar en una consecuencia de derecho. En los hechos del hombre también existen los involuntarios, los ejecutados contra la voluntad y los voluntarios. Un hecho jurídico involuntario, los hechos del hombre, un hecho jurídico involuntario es, por ejemplo, vámonos a un accidente. Cuando yo tengo un accidente, pues yo no quería tener ese accidente, pero ya se crearon consecuencias de derecho. Y hay un hecho ahí, no fue voluntario, yo no lo quise hacer, y sin embargo ya pasó y hay que responder, ¿no? Hay una consecuencia, ¿sí? O los ejecutados contra la voluntad, ¿sí? Hay en hechos jurídicos ejecutados contra la voluntad cuando las personas se casan, generalmente en algunos países las mujeres se casan en contra de su voluntad, por ejemplo, ¿sí? Y los voluntarios, los que estamos todos de acuerdo en hacerlo, ¿sí? Son los tipos de hechos jurídicos que hacemos todos los días, o que los vemos todos los días y que son muy naturales, ¿sí? El acto jurídico dice que son hechos voluntarios ejecutados con la intención de realizar consecuencias de derecho, y por esto lo define como una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de originarla, lo que dijimos ahorita. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Hoy, ¿sabes qué? Voy a rentar mi casa, ¿sí? La anuncio mi casa, llega alguien, hoy, ¿sabes qué? Yo te la quiero rentar. Perfecto, ¿cuánto me la vas a rentar? Pues en tanto, se ponen de acuerdo y ahora sí, a generar un contrato, ¿sí? Un contrato de arrendamiento en donde el arrendador, para que sepan bien ese término, el arrendador vendría siendo el dueño de la propiedad, ¿sí? O el facultado para rentar esa propiedad, y el arrendatario es el que hace uso de la propiedad rentada, ¿sí? Arrendador y arrendatario, ¿sí? No se les olvide esa parte. Y en ese contrato tiene ciertas formalidades que deben de ir a fuerza. ¿Quiénes son los integrantes? ¿Quiénes van a firmar ese contrato? ¿Quién es el arrendador? ¿Qué nombre tiene? ¿Quién es el arrendatario? ¿Qué nombre tiene? ¿Dónde vive? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Etcétera, etcétera. Se manifiesta una parte en el proemio del contrato donde se manifiesta la voluntad de ambas partes para rentar esa propiedad. Yo estoy dispuesto a rentarle a esta persona, yo estoy dispuesto a rentar esta propiedad y la voy a cuidar, etcétera, etcétera. El monto de la renta va a ser mensual y me lo vas a pagar en esta fecha. Vas a cuidar la propiedad me la vas a entregar exactamente como te la entregué, salvo el uso común que se le dé, etcétera. Y una serie de cosas, y todo se pone ahí, ¿sí? Todo se pone ahí, y mientras las partes estén de acuerdo, estamos bien, ¿sí? Entonces,
ya es un contrato de arrendamiento, lo firman ambas partes, se fundamenta en la ley, en los artículos del Código Civil. Es importante que haya testigos tanto de una parte como de la otra. Previamente hay una investigación de la persona que va a rentar la propiedad, de su solvencia y de su buena moral y buenas costumbres, y etcétera, buenas familias, si está bonito o feo, etcétera. Todo eso hay que revisarlo. Y es algo que es muy común, ¿sí? Es algo que es muy común. Yo hago seguido ese tipo de cosas también. Mi familia, mis papás, bueno, mi mamá pues, tiene algunas casas de renta, entonces yo ando viendo todos esos temas siempre. Entonces, son actos jurídicos, ¿sí? Porque interviene, ¿qué? La voluntad. Yo lo quiero hacer. De antemano sé que voy a generar consecuencias de derecho, que va a haber obligaciones que voy a tener que tener y que debo cumplir, ¿sí? En el contrato se estipula, si no me cumples, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver un pequeño video, si me lo permiten, para que no se me duerman. Déjame, voy a salirme de aquí un tantito. Todos están entrando. Ay, a ver. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Si la cocina no es lo tuyo, Didi Food te rescata con hasta 50% de descuento. No se ve el video, maestro. ¿Perdón? No se ve el video. Sí, no, es que todavía no empieza. Permítanme un ratito. Es que estoy haciendo unas cosas aquí. Son anuncios y eso los quiero quitar. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Permítanme un tantito. Ahí va a empezar. Este cuate sale mucho, se llama Miguel, sale mucho en internet, en un canal legal, Canal Legal MX. Se lo recomiendo mucho. Muy claro en lo que explica. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos jurídicos se subdividen en dos tipos: hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos o acontecimientos en los que no interviene la voluntad del hombre de manera deliberada para producir consecuencias legales. Estos hechos jurídicos en sentido estricto a su vez se subdividen en dos: hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza sería el nacimiento o la muerte. Por el simple hecho de que nazca una persona se producen consecuencias jurídicas. En este ejemplo, la persona que nació no tenía la intención deliberada de que se produjeran esas consecuencias legales, pero por el simple hecho de haberse producido ese acontecimiento de la naturaleza, se produjeron las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un hecho jurídico en sentido estricto, en su variante de hecho del hombre, sería un delito. Si yo cometo un delito, se producirán consecuencias jurídicas tales como ir a prisión,
Es decir, sufrir una pena privativa de la libertad y a lo mejor tener que indemnizar a la otra persona. En este ejemplo, si yo cometo un delito, quizá tenga la intención de lastimar a la otra persona o de despojarla de sus bienes, pero no tengo la intención o la voluntad deliberada de que se produzcan esas consecuencias jurídicas. Maestro, se escucha con mucho eco y no se le entiende lo que dice. Por otra parte, tenemos los... ¿Perdón? Se escucha con mucho eco y no se entiende nada de lo que está diciendo. Perdón. Apague su micro, profe. A ver. ¿Les parece que lo regrese tantito? Sí, todo. Sí, Profe, porque no se entendió nada. Qué va, va para allá. Más bien, alguien tiene el micrófono encendido. es el profe. Puntos menos, puntos menos. Chequen que todos tengan su micrófono apagado. Yo también lo voy a apagar. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos jurídicos se subdividen en dos tipos, hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos o acontecimientos en los que no interviene la voluntad del hombre de manera deliberada para producir consecuencias legales. Estos hechos jurídicos en sentido estricto a su vez se subdividen en dos. Hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza sería el nacimiento o la muerte. Por el simple hecho de que nazca una persona se producen consecuencias jurídicas. En este ejemplo, la persona que nació no tenía la intención deliberada de que se produjeran esas consecuencias legales, pero por el simple hecho de haberse producido ese acontecimiento de la naturaleza, se produjeron las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un hecho jurídico en sentido estricto en su variante de hecho del hombre sería un delito. Si yo cometo un delito, se producirán consecuencias jurídicas tales como ir a prisión, es decir, sufrir una pena privativa de la libertad y a lo mejor tener que indemnizar a la otra persona. En este ejemplo, si yo cometo un delito, quizá tenga la intención de lastimar a la otra persona o de despojarla de sus bienes, pero no tengo la intención o la voluntad deliberada de que se produzcan esas consecuencias jurídicas, y sin embargo se producen. Por otra parte, tenemos los actos jurídicos. Los actos jurídicos son aquellos actos o acciones en los que sí interviene la voluntad del hombre para que se produzcan consecuencias legales. Un ejemplo de un acto jurídico sería un contrato. Yo llego a un acuerdo con otra persona, quizá para que ella me rente su casa y yo pagarle una renta, y en este ejemplo sí existe la voluntad, la intención deliberada de que se produzcan las consecuencias legales, de quedar yo obligado frente a la otra persona y recíprocamente ella obligada frente a mí. En conclusión, los hechos jurídicos se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. En los hechos jurídicos en sentido estricto no existe la intención deliberada de que se produzcan consecuencias jurídicas, y por otra parte, en los actos jurídicos sí existe la intención, la voluntad deliberada de que se generen consecuencias legales. Nos vemos en el siguiente video. ¿Me escuchó mejor? Al 100%, maestro. Excelente. Sí, creo que se escucha mejor. Qué bueno, qué bueno. ¿Les pareció claro? Está claro, ¿no? Lo que queremos aquí transmitir. Sí, muy claro. Vamos a continuar. Sigue llegando gente, qué bueno, me da mucho gusto. Y entran en automático. Ah,
Muy bien. Los elementos esenciales del acto jurídico. Muy importante, porque aquí vamos a determinar si el acto es válido o no es válido, ¿sí? Si reúne las características necesarias, esenciales para que sea válido, ¿sí? Manifestación de la voluntad, yo lo quiero hacer, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de acto jurídico. Manifestación de la voluntad que puede ser expresa o tácita. Forzosamente en este tema de acto jurídico, tácitamente se tendría que pasar a hacerlo por escrito. Tácita es que lo manifiesto hablando nada más, ¿sí? Manifiesto mi voluntad hablando. Un objeto física y judicialmente posible. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en una compraventa, pues no te voy a vender el aire, ¿verdad? Te voy a hacer un contrato privado de compraventa para comprarte el aire o comprarte una nube. Pues eso no es posible. Entonces tiene que ser el objeto físico. Te voy a vender la macroplaza, espérame, pues si no es tuya, ¿cómo me la vas a vender? Entonces, esas cosas tienen que ser físicamente posibles y judicialmente. El reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto, o sea que sean situaciones reconocidas por la ley para que éstas puedan ser vendidas, rentadas, cambiadas o actos entre particulares que sean reconocidos por la ley. Esos elementos se le denominan esenciales o de existencia, elementos esenciales o de existencia. Si falta alguno de estos, ya no se puede cumplir el acto jurídico y se hacen actos jurídicos imperfectos o perfectos, inexistentes o nulos. Entonces, para que funcione el acto jurídico, para que tenga la validez que estamos buscando, tiene que tener esos tres elementos principalmente. Dice, de la inexistencia y de la nulidad del acto jurídico en el derecho mexicano. Para entender correctamente cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad del acto, encontramos que pueden estar presentes los elementos esenciales del acto jurídico, que los vimos ahorita, como la manifestación de la voluntad y el objeto. Lo anterior le da una existencia perfecta. ¿Sí? Es lo que les decía. En ausencia de cualquiera de ellos, el acto es imperfecto. El acto jurídico es imperfecto. Dice imperfecto porque ese imperfecto se puede convertir en perfecto allegando los elementos que falten, ya sea el objeto o la voluntad manifiesta. Es nulo cuando el acto es imperfectamente existente, es decir, que cuando uno de sus elementos de validez no son lícitos. Por ejemplo, cuando quieren hacer una compraventa de enervantes, de drogas, por ejemplo, y lo quieren hacer como público, pues espérame, pues eso no es legal, ¿verdad? No es lícito. Aunque bueno, ahorita ya ha habido muchos cambios con eso y ya podemos ver tienditas ahí donde venden el cannabis. De tal forma que el acto es inexistente cuando falta algún elemento de validez. Por ejemplo, déjame quito esto. Un contrato donde te vamos a comprar el aire que ocupa mi casa hacia arriba, te lo vendo para que lo uses, pues eso no es posible, ¿verdad? No es posible. ¿Sí vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, así. Vamos bien, ok. Muy bien. En el capítulo 4 dice elementos de validez de los actos jurídicos. Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos, que es lo que estamos hablando ahorita. Que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales. Que la voluntad se exprese sin vicio alguno, que la voluntad se otorgue por persona capaz. Nosotros podemos decir, la voluntad ahí está, sí, compadre, pero a lo mejor le tienes un cuchillo aquí en la espalda al cuate para que firme, y me estás diciendo que voluntariamente le está viniendo, entonces estás coartando su voluntad. Eso también es ilegal, está prohibido, y se tiene que comprobar con la sola sospecha de que la voluntad está siendo coartada o obligada, es suficiente para que el acto no se lleve a cabo. ¿Sí?
que la voluntad se exteriorice de acuerdo a las formas legales, de acuerdo en un, por ejemplo, aquí esto es lo que se refiere, por ejemplo, lo que se me ocurre en un contrato de arrendamiento, que haya un clausulado, ¿sí? Que sea primero el proemio del contrato, los antecedentes y luego el clausulado, ¿sí? Donde específicamente esas cláusulas sean numeradas, la cláusula 1, la 2, la 3, la 4, la 5, para por si hay algún problema, algún tema en el que haya que ver, ya cuando hay una demanda te vas a referir a ese contrato, ¿cómo? Vas a decir, en esta demanda me refiero al incumplimiento de la cláusula 4 y 5 y 6 del contrato que firmamos esta persona y esta persona en tal fecha sobre el inmueble ubicado tal. Entonces, por eso es importante que tenga esa formalidad legal un contrato, ¿sí? Y en todo tiene que tener una cierta formalidad. Que la voluntad se otorgue por persona capaz. Número 1, que sea capaz, ¿a qué se refiere? No puede ser un menor de edad, ¿sí? Un menor de edad no puede firmar un contrato, a menos que esté acompañado de un tutor, ¿sí? O una persona que no está bien de sus facultades mentales, que es evidente que sus facultades mentales no son las adecuadas, tampoco puede firmar un contrato, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. Cuando les llegue a una persona donde le digan, oye, es que eso es lo que más pasa. Tengo este documento donde mi tío o mi papá o mi abuelo me firmó diciéndome que me cedía la propiedad de la casa o del terreno, del camión, de la camioneta, a mí. Y si se presume que ese abuelo, papá, primo, tío, lo que sea, no estaba en sus 5 sentidos, no tenía la facultad para firmar porque está enfermo, porque padece de sus facultades mentales, ese documento no es válido. Se puede nulificar, claro, hay que comprobarlo, ¿sí? Pero eso pasa mucho. Con la solo falta de alguno de esos elementos, con alguno que falte, se considera el acto como nulo, ¿sí? Muy bien. Tenemos otro video que habla de los elementos de validez. Vamos a verlo nuevamente y apago mi micrófono. Permítanme tantito. Ahorita vamos a preguntas y respuestas después del video, ¿les parece? Una mujer en acción sabe la nueva forma de lavar con el nuevo Acción Ultra en spray. Perdón por los anuncios, pero pues, ¿qué hago ahí yo? Ahí sí no puedo hacer nada. No, esto no. Voy a apagar mi micrófono. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos. No, algo pasó con este video. Es el mismo que vimos, ¿verdad?
Sí, profe, es el mismo. Sí. Es el mismo. Bueno, permítanme tantito. Déjame decirlo. Ahorita lo encuentro muy rápido. No, perdón. Voy a poner otro video porque este como que se indexó el video. No sé por qué. Pongo el otro y se va este en automático. Algo pasó, no se preocupen, permítanme tantito. Acá que estamos en tiempo. Hola. Hola. Va. Y bienvenido a tu abogado virtual MX. En este video, ¿qué son los Este no había tenido la oportunidad de verlo. Los tengo por ahí, pero ese no lo había visto, entonces, pero habla de lo mismo. elementos de validez del acto jurídico? El acto jurídico es aquel realizado por dos o más personas con el fin de generar efectos legales queridos por las partes que lo realizan. Luego entonces, para que un acto jurídico tenga validez, es necesario que reúna los siguientes elementos. 1. Manifestación de la voluntad. Es la expresión de voluntad de ambas partes de producir efectos jurídicos en el acto que se va a realizar, de entender que con ese acto existirán consecuencias jurídicas como derechos y obligaciones que las partes tendrán derecho. 2. Licitud.
El acto jurídico que dos o más partes realicen deberá ser siempre apegado a la ley, es decir, sin contravenir ni quebrantar ninguna ley que impida la realización de dicho acto jurídico. Un acto jurídico que tenga como efectos jurídicos la violación a leyes o contenga algún vicio oculto carecerá de licitud. 3. Capacidad. Para la celebración de cualquier acto jurídico es necesario que las partes intervinientes tengan capacidad legal para celebrarlo, es decir, que legalmente tengan reconocida su personalidad para generar derechos y obligaciones jurídicas, así como la facultad de comprender por sí mismos los alcances que tendrá la realización del acto jurídico. En caso de no contar con la capacidad para celebrar un acto jurídico, este podrá ser celebrado a través de quien sí tenga la capacidad para tal efecto, tales como los tutores, curadores, representantes o apoderados legales, entre otros. 4. Formalidad. Un acto jurídico deberá ser siempre formalizarse en algún documento, ya sea público o privado, en el cual quede plasmado la manifestación de voluntad de las partes de generar efectos legales por la celebración del acto jurídico. Este podrá ser realizado entre las mismas partes interesadas o bien a través de las dependencias gubernamentales correspondientes. 5. Ausencia de vicios. Tal como lo mencionamos en puntos anteriores, todo acto jurídico deberá siempre estar libre de cualquier tipo de vicio que pudiera generar la nulidad o validez del acto jurídico. Entre los vicios más comunes destacan los siguientes: dolo, mala fe, error, violencia o cualquier error de hecho o de derecho que pudieran existir. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Muy bien. Está muy bien, ¿no? Sí quedó claro. De hecho, Sí, maestro. lo voy a poner acá. Borramos este. Para las futuras generaciones. Muy bien. Muy bien, con eso terminamos este capítulo. Déjame, quito esto. Con eso terminamos este capítulo. ¿Alguien quiere comentar algo, alguna duda al respecto? Nancy, trae la mano levantada desde hace ratito. Nancy García. Buenas noches, maestro, y buenas noches, noches. compañeros. Maestro, más una pregunta. Me imagino que sí entra en un acto jurídico, ¿verdad? Pero igual yo quiero confirmarlo con usted. El documento que firmas cuando eres aval de cierta persona, ¿entra en un acto jurídico y tiene alguna duración? Por supuesto. La duración es pues cuando se llega a abrir el sobre del testamento y que se tomen posesión de los bienes las personas que están en ese testamento, ¿no? O sea, ahí ya se concluye al momento de que las personas tomen posesión de los bienes, pues ya ahí termina el trabajo del aval, ¿no? Y viene siendo igual cuando es, por ejemplo, en una tienda que eres aval de cierta persona. Perdón, me dijo aval, ¿verdad? Estaba pensando en albacea. Ajá. Perdóneme. Sí, no. Es un acto jurídico. Sí, el ser aval es un acto jurídico a todas luces porque usted firmó como aval. Usted voluntariamente. Entonces, pues un acto jurídico. ¿Cuándo acaba? Cuando se acabe el contrato. A lo mejor nunca le van a hablar a usted para hacer el trabajo de aval. Termina el contrato, se termina de pagar aquello y se acaba y se termina. En el contrato viene el tiempo de vigencia de ese acto, entonces al acabarse, pues también usted queda ahí, por así que liberada, ¿no? Bueno, ¿y las tiendas tienen algún compromiso con la persona esa? Por ejemplo, digamos yo, fui aval de cierta persona y después de 20 años sigo siendo aval
y me pueden llegar documentos que me digan, tienes que pagar porque fuiste aval hace 25 años, 20, 25 años. O sea, sí, es que, a ver, si es un contrato, por ejemplo, de 20 años, usted es aval por 20 años, hasta que se acabe el proceso, esperando que los dueños... A ver, dígame. ¿Cómo saben ellos si la persona que fue aval después de 20 años todavía vive y siguen con esos beneficios ahora sí que la otra persona a la que le fuiste aval? Si el aval muere. No, me refiero, haz de cuenta, eres aval de cierta persona en una tienda, digamos, Electra, FAMSA, Coppel, y pasan 25 años y no te das cuenta que al pasar ese tiempo, esa persona siguió sacando cosas, electrodomésticos, lo que sea, y pasan 25 años y nunca te avisaron, ¿no? Y esta persona está volviendo a sacar, o tú no te diste cuenta, y después de 25 años te llega un documento donde te dicen, tienes que pagar tú porque tú fuiste aval hace 25 años. Pero ¿cómo se enteran ellos si se puede seguir con ese documento si no saben si la persona vive o muere? Es que mire. La que fue aval. Sí. Es que para que te den un crédito necesitas tener aval. Y mientras dure todo ese crédito, tú sigues siendo aval. Ahora sería la pregunta sería, ¿cómo le haces para deshacerte que esa persona tenga crédito que ya no seas el aval? Exacto. Lo que pasa es que cuando tú vas a firmar el tema del aval es muy importante. Entonces, es un acto muy delicado. Entonces, ustedes tienen que tener, si tú vas a firmar como aval, tienes que tener una copia de ese contrato, ¿sí? Tener la certeza de cuándo va a terminar ese contrato, ¿sí? Y bueno, y conocer a la persona por la cual tú estás firmando como aval. ¿Por qué? Porque tu de obligación de aval debe determinar al momento que se termina el tiempo del crédito, ¿sí? El crédito que le dieron. No debieran utilizar tu nombre para una renovación de otros créditos, ¿sí? Si lo pudieran hacer malamente, porque estoy pensando en un Coppel, por ejemplo, acabó de pagar la televisión, por ejemplo, ya terminó de pagar la televisión, ahora voy a sacar una lavadora, y Coppel va a decir, ¿es el mismo aval? Le va a preguntar, sí, es el mismo aval, ponle el mismo, ¿sí? Estoy seguro que algo así hacen, ¿no? Sí, así se me figura, eso no está bien, porque tú no firmaste por ese crédito. Y aquí la persona afectada, por ejemplo, la que dio el aval, ¿tiene algún acceso a que se le enseñen esos documentos, o sea, ese contrato, vaya? Sí. Pero ¿por medio de quién o qué? Bueno, pues hay que ir a la institución, si es Coppel o el que sea, la tienda que sea Liverpool, debe haber un área de crédito, ¿sí? Y decir, oye, ¿sabes qué? Me están cobrando esto y yo nunca he firmado de aval para este crédito. Sí. Yo lo que haría, yo no recomendaría decir, yo firmé antes en un crédito, en primera instancia llegar y decir, ¿sabes qué? Me están cobrando esto y yo no soy aval de esto. Yo nunca firmé. Entonces, te voy a demandar porque me estás cometiendo un fraude conmigo, ¿sí? Entonces, yo nunca firmé. Entonces, ¿qué va a hacer? Espérenme, van a empezar a buscar. Aquí se firmó. Si yo firmé ese antes, pero eso ya se acabó. ¿Por qué ahora estoy acá? O sea, hay que acercarse a la tienda, al área de crédito. Hay que acercarse a la tienda. Y bueno, ya si no hacen caso, bueno, ya se harán medidas legales, ¿verdad? Para hacer eso. Muchas gracias. Al contrario. ¿Alguien? Profe, ¿es legal firmar o que te hagan firmar o te inviten a firmar un pagaré en blanco? No, nunca firmes un pagaré en blanco. Cuando alguien firma un pagaré en blanco, se están aprovechando del poder que tienen ellos sobre ti por una necesidad que tú traes. Sé que en algunas empresas lo hacen, ¿sí? En algunas empresas lo hacen
fírmame o compañías de venta de artículos. Te doy los artículos, vas a firmar un pagaré en blanco. Nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Porque ahí le pueden poner la cantidad que sea. Es más, no firmen nunca nada en blanco, ni un pagaré, ni nada. Nunca. Y recomiéndenle a la gente que está con ustedes que nunca firmen un pagaré en blanco. Ni nada en blanco. De hecho, también te hacen firmar a veces en las empresas lo de la renuncia voluntaria. Ah, sí. Exacto. Sí, eso no está bien. Pero es una práctica común. Es una práctica común. Pero ahí nosotros, maestro, ¿cómo le podemos hacer entender a la empresa que no lo vamos a hacer sin necesidad de que nos digan, bueno, entonces, pues ya no vamos a renovar tu contrato, adiós? Así es, así es. Pues diciéndole que no lo vas a firmar, nomás que, otra vez, ellos tienen el poder de decir, bueno, pues es que, entonces, es mi requisito. No te contrato. No te contrato, ¿no? Entonces ya será un tema, una decisión tuya de hacerlo o no hacerlo. Pero están aprovechando esa posición que tienen de patrón. Entonces, pues no debe ser. A mí me tocó. Pero se puede demandar, ¿no, profe? A conciliación y arbitraje. Al momento de que tú dices, yo no quiero firmar la renuncia, pero yo quiero seguir trabajando. Y la empresa dice, no, sabes que yo ya, este es un requisito mío, tú tienes que firmar, porque al momento que no firmas, tú como trabajador creas más derechos, ¿verdad? Entonces, por eso la empresa quiere que el contrato sea, por decir, de 3 meses. Entonces, si tú ya llevas firmando contrato tras contrato de varios meses, pues también puedes hacer eso, pienso yo, ¿verdad? Que puedes demandar a la empresa en conciliación y arbitraje. Les cuento una experiencia que yo tuve. A mí el me detalle pasó, es que los procesos son muy largos ahí en conciliación y arbitraje, sí, demasiado por años. Son procesos muy largos y generalmente, de todas formas, aunque el proceso sea largo, generalmente el trabajador gana. ¿Sí? Generalmente gana o generalmente el patrón tiene que pagar una parte al trabajador, una parte importante, pero son procesos, como dijo el compañero, muy largos y que a veces pues no puedes tú solventar, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas pues juegan en tu contra para hacer las cosas correctamente. A mí me pasó en una empresa, en la primera empresa que yo estuve, me hicieron firmar una renuncia voluntaria, pero seguido venía mi liquidación, ¿sí? Entonces dije, bueno, yo te firmo la renuncia voluntaria, pero ya sé que al mismo tiempo estoy firmando mi liquidación, ¿verdad? Mi indemnización o liquidación. Entonces, ahí ya no tenía yo problema, ¿verdad? Pero hay empresas que te la hacen firmar la renuncia antes, al firmar el contrato donde vas a iniciar apenas. Eso no debería de ser. Profe, el detalle, bueno, tengo entendido yo, el detalle es que cuando un trabajador mete demanda porque lo están despidiendo injustificadamente o quieren que firme algo en blanco en el trabajo, tengo entendido yo que eso le afecta en sus futuros trabajos. Así es. Pues sí, porque sí, te dejan fichado. Toda la porque gente lo dejan fichado, exactamente, y batallaría para un nuevo empleo. Toda la gente de recursos humanos se conocen. Entonces, pues ahí está el tema, ¿no? Digo, hay cosas que pasan, no porque todos lo hagan significa que esté bien, o no porque nadie significa que esté correcto. Entonces, es un tema que no debería de ser. Cecilia, ¿quería decir algo? Cecilia Vázquez. Sí, profe, buenas noches. Ahorita hablando sobre los pagarés, hace poquito tuve una situación con esa. Yo no soy prestamista, pero adquirí la compra de una casa. Anteriormente un representante inmobiliario me llevaba el procedimiento. Resulta que me pide un dinero por adelantado para entregárselos a los dueños porque me faltaba una cierta cantidad. Entonces, pues era de nuestra entera confianza. Le damos 30,000 pesos, pero yo le hago firmar un pagaré en blanco porque dije, de alguna manera me tengo que amparar.
Ah, ok. Al día siguiente nos cancela todo el crédito para nuestra sorpresa. Investigo yo por qué nos cancela. Me dijo una serie de cosas que pues no eran válidas. Trato yo de meterle una demanda en CODE por fraude. Les hago ver que hay este contrato de un pagaré. Me mandan a otra institución en donde pues no procede como fraude, sino que tendría que él pagarme de alguna u otra manera. Proceder a un embargo. Después voy hasta, no me acuerdo cómo se llama la institución en donde fui, Defensoría Pública, algo así. Perdón tantito, compañero, perdón tantito. Sé que hay gente que tiene otra clase. Si se tienen que retirar, no hay ningún problema. Aquí nos quedamos unos 10 minutos. Está más para esta clase. Está bien interesante el tema, profe. Pues sí, no, nos podemos quedar aquí horas. Sí, está muy interesante. Disculpa, compañera Cecilia, ¿decías? Sí, bueno, para no hacerla muy larga, yo cuando ya trato de hacer estas demandas fue un ir y venir entre CODE y Defensoría. Yo dije, bueno, pues hasta en Defensoría tenía que pagar una cierta cantidad para poder investigar a ese señor y a ver si era posible hacerle un embargo. Resulta que no tiene ninguna propiedad a su nombre y en la Cámara de Comercio tampoco tiene ninguna, pues, un negocio. ¿A dónde voy el embargo? Entonces, ya de ahí se me cerraron todas las puertas y definitivamente no le pude hacer nada a este señor para que me regresara esta cantidad que le había dado, ni siquiera un automóvil. Sí. Pues entonces, es que eso pasa mucho, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser desconfiados. Yo antes, hay una frase que dice que desconfía de tu mano izquierda, si eres derecho, desconfía de tu mano izquierda también, porque en cuando hay dinero de por medio, se acaban las familias, ¿no? Así es, eso fue lo que aprendí. Cuando no se le puede hacer nada, y ahora que estoy con estos temas y más familiarizada, digo, válgame, o sea, como si es cierto que no puedes hacer nada si esta persona no tiene algo, pues en mi caso, ¿con qué pagar? Sí. Y sí es cierto, hay que desconfiar de todos, hasta de tu propia sombra. Sí, así es. A ver, Eli López. Eli López, ¿quiere decir algo? Buenas noches. Buenas noches, maestro. Yo tengo una duda. En el caso de que existan dos testamentos, ¿cuál tiene validez? Siempre se ha dicho que es, bueno, pero si en el primero la persona estaba completamente, por decir, bien de sus facultades mentales, y el segundo ya olvida las cosas y algo así como de demencia senil, entonces, ¿cuál tiene validez? O sea, lo que pasa es que al momento que él hizo el segundo testamento debe haber sido acompañado por alguien y se entiende, al momento de ir con un notario y el notario ratificó ese testamento y fue en presencia del notario, el notario no determinó que esa persona no estaba apta para hacer ese testamento, entonces por tal motivo el testamento, el que vale es el segundo. Porque eso se debe haber dicho antes. A menos que compruebes que el señor, ¿cómo te diré? El que firmó el testamento, el segundo testamento, haya sido obligado, con engaños, etcétera, todo ese tipo de situaciones, tendrías que hacer un juicio para invalidar el segundo testamento a causa de eso. Pero tienes que comprobarlo. Ok, muchas gracias, maestro. De nada. Arlet, ¿quería decir algo? Sí, maestro, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Sí, mire, por ejemplo, eso es otro diferente. En el caso de las personas posesionarias que se meten a una vivienda con la intención de adquirir la propiedad del bien inmueble, ¿verdad? Ya sea por buena o mala fe, ¿constituye en un acto jurídico? No, es un delito. ¿Perdón? Es un delito. No puedes meterte en una propiedad que no es tuya
por buena o mala fe. Si te metiste en una propiedad que no es tuya, es de mala fe. Pero si tiene la intención. Es un delito. O sea, es un delito porque es un despojo de inmueble. Estás despojando a alguien de un inmueble. Es un acto jurídico, sí, porque tiene consecuencias de derecho, pero es un delito. Es como decía ahorita el video, hay actos jurídicos que pasan a ser delitos. No sé si me explico. Sí, claro que sí, maestro. Muchas gracias. Ok. Alexi Rojas. ¿Quería decir algo? Sí, tengo una duda, profe. Fíjese que había un caso, hace mucho tiempo, vivíamos en un fraccionamiento, no teníamos el guardia que teníamos en la entrada. Ajá. Entonces, se quedó así. Y el que mueve ahí el mero de la colonia, un vecino, organizaba pues qué fiestas o qué esto y que lo otro, era el que organizaba todo el rollo en el fraccionamiento. Le llegó un velador y le preguntó si podía ayudarles ahí a estar de velador. Fue como unas 2-3 semanas y ya después le llegó una demanda a este chavo por despido y le estaba pidiendo pues lo acusó que no tenía seguro, lo acusó de esto, lo acusó del otro, y entonces le digo, no, pues, dice, no es cierto porque pues él llegó solo y dijo que si nos podía ayudar. Yo le dije que sí, y con eso tuvo para que le estuvieran ahí con la demanda, conciliación y arbitraje. Yo fui con él como testigo para decirle pues que pues no sé, él había llegado solo, pero no, perdió la demanda. O sea, pero ¿cómo puede ser si alguien que, como lo dice usted ahorita, yo, o sea, en ningún momento fue voluntad mía, ni yo lo contraté, ni yo lo busqué, ni puse anuncio, ni nada, y aún así se las dieron de ganar, y luego se vio que este señor hacía lo mismo, y puede llegar a la colonia de cualquiera de nosotros y decir eso, y nos puede demandar. O sea, ¿cómo nos protegemos o qué es lo que sucede ahí en este caso? La mejor protección, no sé por qué me escucho yo, ya, la mejor protección es no contratar a nadie porque eso pasa, eso pasa y pasa mucho, y hay gente que se dedica a eso. Lo que pasa es que también la ley está muy del lado del trabajador. Las leyes del trabajo son muy paternalistas, están enfocadas a proteger al trabajador, ¿sí? No a proteger al patrón. Digo, deberán de estar balanceadas, pero no están así, no es así. Están protegiendo al trabajador porque son leyes que vienen desde los 40 o 50, donde se abusaba mucho del trabajador, y las leyes esas no han cambiado. Entonces, con cualquier cosita que tú le pidas, como lo dijiste tú aquí, el servicio, aunque él se ofrezca, lo puede hacer y te hace garras. Eso es un caso tremendo que de una persona pero sí, lo contrató para hacer una barda. De hecho es un conocido, lo contrató a un albañil para hacer una barda, la estaba haciendo muy mal la barda y faltaba mucho, entonces lo corrió, lo demandó. Esta persona, el dueño de la casa, viaja mucho, entonces no hizo caso a las demandas, y cuando no haces caso a las demandas, cualquier demanda, es como si estuvieras aceptando lo que está diciendo, ¿sí? Como si estuvieras aceptando todo lo que está diciendo. Entonces, el que te está demandando, obviamente. Entonces, hoy por hoy, ¿quién crees que está dentro de esa casa donde hicieron la barda? El trabajador. Así, de ese tamaño. Y este señor pasa por ahí por su ex casa y ahora la tuvo que entregar porque no le alcanzó el dinero para pagarle. Con tanta demanda, entonces tuvo que entregar la casa en pago. De ese tamaño pasan las cosas aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que trabajar con personas de confianza,
que sean personas bien recomendadas, y aún así puede pasar problemas. Muchas gracias, profe. Al contrario. Claudia Morales, ¿quiere decir algo? Profesor, otra pregunta, bueno, respecto al derecho civil, específicamente, cuando una persona fallece y es accidente de trabajo, ¿la empresa está obligada a indemnizarte o no? Claro, por supuesto. Yo Si es accidente de trabajo. tengo el caso personal, pues soy viuda legalmente porque ya tenía mucho separado de mi esposo muchos años y se mató hace poco. Ajá. Y nunca me indemnizó el patrón. Este lunes, el día de ayer, de hecho, estaba platicando con una compañera Ceci, estamos pasando por un momento muy difícil porque acabamos de perder otro familiar ayer en un accidente que salió en la televisión. Ahorita estamos esperando que nos entregue el cuerpo. No sé ni cómo estoy tomando la clase, pero está tan interesante que no me las pierdo, ni la de usted ni la introducción. Gracias. Entonces, pues su esposa está en eso, arreglando todo, y fue accidente de trabajo. Estaba en horas de trabajo. ¿Está obligada la empresa? Totalmente. 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 En mi caso, el patrón está demandado, obviamente, por el beneficio de mi hijo. Ahora yo hasta ahorita no me ha liquidado nada, ya son 2 años, pero ya acaba de pasar ayer, todavía ni siquiera velamos a esta persona, a mi familiar, que es muy, muy directo. Todavía ni sale el anfiteatro ahorita. Pero pues obviamente ya se va a mover con pensión y todo esto. Entonces, le dije, abusar de esos accidentes de trabajo se tienen que indemnizar, creo yo. Si es legalmente, tienen que indemnizarla. Claro. ¿Bajo qué por ciento o qué se mide ahí? ¿O bajo qué le dicen Bueno, hay que acercarse a la empresa? A la empresa. Bueno, primero hay que llegarse a toda la papelería, si tienen el contrato, cuánto tiempo tiene trabajando ahí. Tenía muchos años, como 10 años. Bueno, que hay que juntar los papeles de sus recibos de nómina, todo lo que compruebe que él estaba ahí, su acta en el IMSS, todo eso hay que reunirlo, porque eso es lo que comprueba. El hecho que tú digas que trabajó ahí no es suficiente. Hay que presentar las pruebas que indiquen que esa persona trabajó ahí con usted, con esa empresa. ¿Sí? Y acercarse con un abogado laboral, netamente laboral, ir a la Junta de Conciliación, o buscar alguien serio, ¿verdad? Abogado laboralista para que haga valer ese derecho que tiene, ¿verdad? De esa pensión. Ok, entonces se lo voy a comunicar. Digo, ahorita andamos todos de cabeza. Sí, me imagino. Pero se lo voy a comunicar entonces. Muchísimas gracias, profe. Al contrario. Bueno, pues como ven, podemos quedarnos aquí horas hablando. Ya tengo que yo también dejar aquí. A ver, Joana Santoyo, si traes algún tema, si no es urgente. Sentimos su pregunta. Sí. Y lo siento mucho, compañera, por su Muchas gracias, muchísimas gracias. Ya es desesperante esto, ya es muchas horas, no lo hemos logrado hacer nada. No sé por qué no nos han entregado nada, pero pues lo que se viene es lo pesado, apenas. Pero pues aquí cumpliendo con todo. Muchas gracias a todos. Al contrario. Joana Santoyo. Bueno, pues nos tenemos que despedir, compañeros. Fue un gustazo verlos. La verdad es que a veces me hace largo el martes la semana para llegar al martes y vernos. Sigo yo revisando tareas, sigo revisando foros. Sí les digo, hay gente, el primer foro, se acabó el día 8, se cerró. Vi foros que había después de esa fecha. La verdad es que no los puedo tomar en cuenta. Digo, para que respetemos los periodos de tiempo en donde están los foros. Les encargo mucho eso y como quiera cualquier duda, cualquier cosa, estamos a la orden. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.